Capítulo 4. La leyenda de la cueva. Al otro lado del monte, que daba nombre a la ciudad, había una estrecha cañada entre dos altas peñas, por donde difícilmente algún vecino del pueblo osaba aventurarse. No es que el lugar en sí fuera peligroso, sino que entre las cavidades existentes había una que, con solo mencionar su nombre, los vecinos de Montebello se quedaban más serios que una lechuza. La piel se les ponía de gallina y se les erizaban los pelos de la nuca como un faisán. Eso pasaba siempre que se hablaba de la Cueva Negra. Era esta una de las más grandes cuevas de toda la región. Al estar abierta en negra roca basáltica, su aspecto era tan tenebroso que desde la llegada de los primeros pobladores comenzaron a contarse horripilantes historias relacionadas con ella, las que fueron pasando de boca en boca hasta nuestros días. Entre las leyendas más difundidas sobre la Cueva Negra se contaba la de un hombre que comenzó a cultivar en ella un hongo único y muy apetecido por las aves. Después de cada jornada de trabajo, el hombre regresaba al pueblo, hablando de sus avances, pero al mismo tiempo los demás pobladores notaban que enflaquecía. Su piel se iba tornando primero amarillenta y más tarde verdosa. En tanto, unas profundas ojeras negras ganaban espacio alrededor de sus ojos. Algunos vecinos, preocupados por la salud del hombre, se le acercaron para aconsejarle que dejara de trabajar unos días en la cueva, hasta que se recuperara. Pero el hombre esbozó una sonrisa amarga y les respondió que no pasaba nada, que él estaba muy bien y que no podía dejar de ir porque así lo requería el pacto que había hecho, sin dar más explicaciones al respecto. Nadie supo y nadie se atrevió a preguntarle nunca qué pacto era ese que no le permitía descansar un solo día en bien de su deteriorada salud. Pero después de aquella conversación, se dijo que el hombre había hecho un macabro convenio con Satanás, o con quién sabe con qué otro terrible demonio, que lo había poseído y lo tenía trabajando como su esclavo en la Cueva Negra. Transcurrieron varios días desde que aquellos vecinos se decidieran a expresarle su preocupación al hombre, mientras su estado físico continuaba deteriorándose. Por las tardes regresaba de la cueva cada vez con peor color, más enjuto y con andar cansino, como si sus fuerzas estuvieran a punto de agotarse. Pero la inquietud se apoderó de todos cuando un día, al caer la tarde, no lo vieron regresar como era habitual. De inmediato se organizó una partida de hombres que, armados de azadas, viejas escopetas de caza y faroles, se dirigieron a la cañada donde estaba la Cueva Negra. Al llegar, encontraron a la entrada el cuerpo sin vida del infeliz y vieron, horrorizados, que estaba completamente seco, sin una sola gota de sangre en su cuerpo, como un tubo de pasta al que le han extraído todo su contenido. Esto fue para ellos la confirmación de que había hecho un pacto con un demonio y que, probablemente, dada la manera como habían sucedido las cosas y el aspecto que presentaba la víctima, este demonio fuera una especie de chupasangre. Así corrió de boca en boca, de generación en generación, la leyenda del chupasangre de la Cueva Negra. La cañada del otro lado de Montebello se inscribió en la historia del pueblo como un sitio maldito, por donde ningún vecino debía aventurarse, so pena de correr la misma suerte que el infortunado hombre. Por supuesto, nadie más se atrevió a intentar el cultivo de aquellos hongos, a pesar de que era un producto muy cotizado entre los criadores de aves.
El solo hecho de pensar en el horrible monstruo que se decía habitaba a la cueva era suficiente para quitarle las ganas al más valiente. Pasaron los años. La leyenda del chupasangre de la Cueva Negra continuó transmitiéndose de padres a hijos, y, aunque en estos tiempos modernos los avances de la ciencia y la tecnología apenas dejan espacio a la fantasía, los habitantes de Montebello, sobre todo los de más edad, continúan hablando con respeto y temor de la historia de la víctima del macabro chupador de sangre. No obstante, cada vez se observa más en los jóvenes de Montebello expresiones de incredulidad e incluso de burla cuando se recuerda el tema en las tertulias familiares. De hecho, algunos se atreven a replicar a sus padres que esas son historias demasiado fantásticas e increíbles para ser tomadas como ciertas, sobre todo ahora, en los tiempos donde el hombre pasea sus robots por Marte y existe el Internet. Pero si los incrédulos jóvenes pudieran penetrar unos metros dentro de la Cueva Negra, tal vez cambiarían su opinión al ver la oscura y tenebrosa figura que vigila la entrada con sus ojillos amarillos que centellean en la oscuridad.